Hoy celebramos el 15º domingo del tiempo ordinario y continuamos leyendo el capítulo 6 del Evangelio de San Marcos. En el día de hoy se nos presenta ese pasaje en el que el Señor, luego de elegir a sus 12 apóstoles, los envía de dos en dos con el encargo de predicar, de sanar enfermos, de expulsar demonios, dándoles el Señor su autoridad y algunas instrucciones sobre las cuales vamos a conversar muy brevemente, destacando el hecho que el Señor es quien elige y quien envía. Pero recordemos antes que las lecturas en la liturgia están ordenadas de tal manera que la primera lectura tiene una relación directa con el Evangelio que se nos proclama en el día. Y justamente en el día de hoy la primera lectura está tomada del libro del profeta Amós, a quien el Señor elige, como de hecho dice el mismo profeta Amós: el Señor me sacó detrás del rebaño y me mandó a predicar a su pueblo Israel. El Señor entonces es quien elige y quien envía. Pero aquí es importante el contexto de esta primera lectura porque justamente el profeta Amós ejerce su ministerio profético en la parte norte del reino de Israel. Recordemos que el reino que David había consolidado se mantiene unido no solamente en época del rey David, sino también en época de su hijo Salomón. Pero a la muerte de Salomón, a quien le sucede su hijo Roboam, el reino con Roboam cerca del año 930 a.C. va a sufrir una dolorosa división. A Roboam el pueblo le pide que baje los impuestos, la carga impositiva, que en ese momento era bastante gravosa dada las obras que su padre Salomón había acometido y que entre otras formas de financiarlas, además de la adquisición de los botines de guerra, era justamente con el impuesto del pueblo. De modo que el pueblo en forma justa le pide a Roboam que baje la carga impositiva y este en un primer momento accede al consultar a los ancianos del pueblo, pero luego es mal asesorado y se le dice que si baja la carga impositiva será ello una muestra de debilidad para con el pueblo. Esto hace entonces que Roboam no solo mantenga la carga impositiva, sino que por el contrario la aumenta. Esto fue lo que desató la revuelta del pueblo que finalmente acaba con la división del reino, quedando entonces en la parte norte lo que se llamó el reino de Israel y en la parte sur el reino de Judá. En el reino de Judá entonces siguió gobernando Roboam y en la parte norte, en el reino de Israel, empezó a gobernar Jeroboam. Y pues bien, el profeta Amós va a ejercer su ministerio en esa parte norte. Y recordemos que Jeroboam, gobernando esta parte norte, manda a hacer su propio templo en esa parte del norte, constituye sacerdotes no de la tribu de Leví, sino del común del pueblo, y se van a erigir algunas estatuas idolátricas en la parte norte, en especial en Betel. De hecho, el profeta Amós va a llamar a Betel, que significa casa de Dios, él la va a llamar Bet-Aben, casa de iniquidad. Y justamente a causa de esta iniquidad y de toda esta idolatría que se empezaba a practicar en la parte norte de Israel, el profeta Amós va a decir de parte de Dios que el Señor ya no va a pasar una iniquidad más del pueblo. Y aquí el profeta Amós va a comunicar una sentencia de parte de Dios, y es que el pueblo va a ser invadido, asediado y va a ser exiliado. Y esta sentencia va a tener su cumplimiento pocos años después de la muerte de Amós. En efecto, sabemos que en el año 722 los asirios invaden la parte norte de Israel, borran el rastro de las 10 tribus que se alojaban en esa parte norte y gran parte del pueblo es exiliada hacia Asiria. Los asirios entonces ocupan esa parte norte, se asientan prácticamente en Samaria, que era la capital de la parte norte, y se mezclan con las hijas de Israel. Esta es la razón por la cual oímos en los evangelios que los samaritanos y los judíos no se gustaban, porque los judíos veían a los samaritanos como una raza contaminada por los paganos. Y fijémonos que esta profecía de Amós sobre el asedio de estos extranjeros en la parte norte de Israel ya se nos viene explicada de alguna manera desde el mismo libro del Génesis, cuando vemos que Noé dicta una sentencia también sobre uno de sus nietos, Canaán, que es justamente la tierra prometida. Recordemos aquel pasaje cuando se nos dice que uno de los hijos de Noé, exactamente Can, ve la desnudez de su padre, y por ver la desnudez de su padre va a venir la sentencia de Noé, a la cual hay que ponerle mucho cuidado. Primero, esto de ver la desnudez tiene una explicación por parte de los mismos judíos. En el Talmud, un judío llamado Rab va a explicar que esto de ver la desnudez del padre, lo que en realidad encierra es que Can habría castrado a su padre, imposibilitándole así tener un cuarto hijo, y es por esa la razón que la sentencia de Noé no es directamente sobre Can, su tercer hijo, que había visto su desnudez, sino que la sentencia es sobre Canaán, el cuarto hijo de Can.
Otro rabino, Rab Samael, también en el Talmud, va a decir que la expresión vio la desnudez lo que realmente está encerrando es que Can habría abusado sexualmente de su padre. Es entonces el hecho que le va a valer la maldición que Noé profiere. Pero reiteramos, la maldición la profiere Noé no sobre Can, que fue el autor del hecho, sino que lo hace sobre su hijo Canaán, sobre su cuarto hijo. Lo que Noé le dice a Canaán es que será siervo de sus hermanos. ¿Quiénes eran los hermanos de Canaán? Uno, Misraín, que es Egipto. Y precisamente los israelitas son esclavizados en Egipto durante 400 años. Cus, que es Etiopía. Put, que de acuerdo al historiador Flavio Josefo es Libia. De ese modo explican los israelitas su esclavitud en Egipto. La maldición de Noé sobre Canaán. Serás siervo de tus hermanos, en este caso de Misraín, Egipto, serían siervos. Pero la maldición continúa diciendo, y alabado sea Yahvé, el Dios de Sem. Sem era el hijo mayor de Noé. Y Noé va a decir, a quien servirá Canaán. Y en efecto, Sem, que es el padre de los semitas, tiene dentro de su descendencia a Asur, que es el padre de los asirios en la parte norte de la Mesopotamia. Esos son los asirios los que en el 722 van a cumplir la profecía que por el 740 a.C. aproximadamente había dicho el profeta Amós. Los asirios entonces de la descendencia de Sem van a tomar como siervos a los israelitas, se van a mezclar con sus mujeres y van a exiliar a gran parte del pueblo. De hecho, decíamos que de las 10 tribus que vivían en la parte norte se borró su rastro. Pues bien, ¿y por qué decíamos que esta primera lectura tiene conexión directa con el evangelio que se nos proclama hoy? Primero, porque el Señor es quien elige a Amós y lo envía a predicar en la parte norte de Israel. Ahora en el Evangelio el Señor Jesucristo es quien escoge a sus apóstoles y los envía de 2 en 2 y lo hace de 2 en 2 para cumplir lo que dice el Deuteronomio, que la verdad solo puede tenerse como tal cuando es testimoniada mínimo por 2 personas. Ellos entonces, que son portadores de la verdad, la comunican dándose por veraz su testimonio sobre lo que han visto y oído de Jesús, porque lo están diciendo 2 que han sido testigos. El Señor entonces los ha escogido y los ha enviado. Pero aquí se quiere resaltar esto del enviar, porque el Señor Jesús habla de la potestad que Él ha recibido. Esa potestad que Jesús ha recibido, su autoridad, Él ahora la delega en sus apóstoles y les pide que enseñen. Aquí en el texto van a tener lugar las 3 dimensiones de la misión de Cristo. Cristo como maestro, el Señor que instruye, el Señor que enseña, y ahora manda a los suyos para que instruyan y para que enseñen. También el Señor que gobierna, el Señor que rige. Cristo acá da instrucciones precisas a sus apóstoles del cómo debe ser esa predicación, del cómo deben cumplir la misión, hacia dónde deben dirigirse y de qué manera deben hacerlo. Tenemos entonces la faceta de un Cristo que nos instruye con su ley, nos gobierna, nos dirige. El Cristo que en el Sermón del Monte nos da su nueva ley. Y la tercera dimensión, la de santificar. De hecho, el punto central de la misión es la liberación del pecado, que es la esencia misma de la santificación. Y esta es precisamente la misión de la iglesia. La iglesia ha sido revestida con esta potestad para enseñar, para gobernar y para santificar al pueblo. Por eso el Señor Jesucristo va a decir: quien a ustedes los recibe, a mí mismo me recibe, y reciben al que a mí me ha enviado. Es decir, que a través de los apóstoles y posteriormente sus sucesores, los obispos, la misión de nuestro Señor se perpetúa en el tiempo. Vamos a ver que el Evangelio de Lucas luego tiene la misión de los 72, donde ya se habla no solo de los 12 apóstoles predicando, sino de todos los discípulos del Señor. En este caso, el número 72 lo que significa es que hay un número por encima del Sanedrín, que era la autoridad política y religiosa más relevante de esos tiempos. Ahora el Señor se escoge a 72 para mostrar que las cosas del reino están por encima de las cosas temporales. Y estos 72 también de 2 en 2 salen a predicar, a sanar enfermos, a expulsar demonios. Y esto para significar que la misión de evangelización y de predicación no solamente es de los apóstoles o sus sucesores, los obispos en la iglesia, ni solamente de los presbíteros o de los diáconos, sino que también es de todo el pueblo laico. Y vale tener en cuenta las palabras de Jesús cuando los discípulos, después de llegar de la predicación,
se alegran, dicen ellos, porque hasta los demonios se nos sometían. Y el Señor le va a decir, no se alegren tanto porque los demonios se les sometan. Alégrense más bien porque sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Esto es central porque hoy muchos, no tanto fuera de la iglesia como sabemos que los hay, sino dentro de la misma iglesia, hoy estamos dándole más crédito al hablar en lenguas, al expulsar demonios, a todos estos dones llamados señales. Pero de estos dones señales el Señor Jesús va a decir en un momento, algunos me dirán en aquel día, es decir, el día del juicio, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos demonios en tu nombre? ¿No hicimos milagros en tu nombre? Y el Señor dice que en aquel día Él les dirá, apártense de mí, nunca los conocí. Y esto vale para quienes tienen ese pensamiento facilista de que la salvación es única y exclusivamente por la fe. ¿Acaso no tiene fe aquel que expulsa demonios? ¿Acaso no tiene fe aquel que hace milagros en el nombre del Señor? ¿Acaso no tiene fe aquel que sana enfermos? Seguramente para todo ello se requiere la fe, pero el Señor dirá, apártense de mí, nunca los conocí. Porque el corazón del Evangelio no está en los dones señales. El corazón del Evangelio está en la esencia de la predicación y la coherencia de la vida con esa predicación. Y el Señor entonces en su iglesia nos ha dejado la enseñanza, la doctrina que nos garantizan las verdades necesarias para la salvación. El Señor también nos ha dejado en su iglesia los medios para la santificación. Así nos ha dicho que el que come su carne y bebe su sangre permanece en el Señor y el Señor en él. Que su carne y que su sangre son comida y bebida verdadera de salvación. Yo lo resucitaré el último día. El Señor le ha dado la potestad a sus apóstoles para perdonar pecados. Por tanto, el perdón de nuestros pecados luego del bautismo se nos hace por la vía de los sucesores de los apóstoles que han recibido esta potestad del mismo Dios. Y fijémonos ya para ir cerrando cómo el Señor da instrucciones a los apóstoles sobre esta misión. Les dice que no vayan a llevar alforja. En el Evangelio de Marcos dice que lleven bastón y sandalias. Pero en los Evangelios de Lucas y de Mateo dicen que ni siquiera bastón y tampoco calzado. Marcos tal vez cuando hace referencia al bastón y a las sandalias está evocando aquel pasaje del Éxodo cuando el Señor decía cómo había que comer el cordero, calzado y con el bastón en la mano, como quien dice preparados para el viaje. Aquí pues Marcos lo que seguramente quiere hablar es de ello, de estar preparados para el camino, para la travesía, para lo que se viene y para lo que hay que afrontar durante la odisea de la predicación. Pero quiere mostrar el Señor que la predicación es con sencillez, con humildad, con desprendimiento. La providencia divina sostiene al predicador de Dios. Por tanto, lo que hoy vemos tan contrario a supuestos predicadores basados en el dinero, en el diezmo, en la exigencia de lo económico, en lo suntuoso. Cuando el Señor en este mismo pasaje, pero en el Evangelio de Mateo dice, lo que han recibido gratis, ustedes también entréguenlo gratis. Y aunque es verdad que todo trabajador tiene derecho a su salario, el Señor es quien provee. Y por último, fijémonos de esas palabras cuando el Señor dice que allí donde entren y no los reciban, salgan luego sacudiendo el polvo de los pies, como quien dice para que quede constancia de que se les habló y no creyeron. Y esta era una tradición del pueblo judío que cuando iban entrando a su tierra, se sacudían el polvo de la sandalia para no pisar la tierra santa con esas mismas sandalias o calzado con los que habían transitado en suelo pagano. Así también nosotros, nuestra tarea es predicar, enseñar, hablar, mostrar con el testimonio lo que Cristo ha hecho en la vida de cada quien. Pero decisión de cada cual si acoge o si no acoge. Tal vez insistir. Pero cuando nos encontramos frente a quien de un portazo cierra las puertas al mensaje de Cristo, no tenemos opción distinta sino la de sacudir las sandalias y seguir el camino. Ojalá sin dejar de orar por esa persona que ha cerrado la puerta, porque el Señor quiere la salvación de todos sin excepción. Y saber que el mensaje que llevamos, que el Señor lo ha dado con toda autoridad a sus apóstoles y en ellos, por supuesto, a sus sucesores, es el mensaje que descansa en la iglesia, columna y base de la verdad, como le dice Pablo a Timoteo. No se trata del mensaje que mi interpretación ha podido extraer por más elocuente y brillante o inteligente que sea o que me crea ser. El mensaje que yo lleve
tendrá la garantía de que es un mensaje verdadero en la medida en que se ajuste al magisterio de la iglesia, de la columna y la base de la verdad. Y recordemos que es el Señor quien elige y quien envía. Hoy cuántos y tantos se autoproclaman líderes, se autoproclaman pastores, se autoproclaman ministros, se autoproclaman evangelistas. Y no se trata de una autoproclamación. Es el Señor quien debe elegir detrás del rebaño a los suyos y enviarlos. Roguemos entonces al Señor para que mande más trabajadores a su mies y que cada trabajador que el Señor mande a su viña, a su mies, sean trabajadores a los que el mismo Señor vaya edificando en la santidad, para que no solamente prediquen de palabra, sino que sea el testimonio de la vida el que dé cuenta que lo que se dice verdaderamente proviene de la vivencia en la persona de Jesucristo. Que el Señor entonces nos regale una vida coherente para que podamos ser testimonio creíble de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Un feliz domingo para todos.